Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha. Alguien Sucaya y muy buenas tardes a todos, todas y todes quienes nos acompañan en este programa No Girar a Derecha del día 15 de mayo. Estamos hoy en un momento realmente de auge de las luchas sociales, en un mes en el que hemos visto el Cabildo de la Central Obrera Boliviana, que ha declarado una huelga general indefinida con bloqueo de caminos. Evidentemente estamos ante una situación, sobre todo en el departamento de La Paz, en el que se está llegando a registrar cada vez más bloqueos de caminos, tanto a nivel interprovincial como también dentro de la propia ciudad del Alto, en lugares como Sencata, el Distrito 8, así como la presencia de la movilización campesina indígena que llegó a La Paz a principios de este mes y las movilizaciones tanto de cooperativistas mineros, del magisterio urbano y rural y de otros sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana. Esta tarde vamos a compartir una entrevista de análisis de coyuntura que salió en horas de la mañana en Radio Adich, es decir, la agencia de informaciones de Chuquisaca, de análisis de coyuntura. Estamos, ahora sí, te damos nuevamente la bienvenida, Natanael Hasti, él es de la LORSI, parte de la Izquierda Diario también. Natanael, ¿cómo estás? Bienvenido en esta mañana, ahora sí nos podemos escuchar bien. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, Zulema, muchas gracias a la radio. Muy buenos días. Muy buenos días, estamos también con nuestro compañero Alejandro Saavedra en esta mañana y bueno, queremos conversar contigo un poco acerca de cómo se está viviendo la situación de conflictividad en el país. Bueno, en este momento se están viviendo una serie de movilizaciones, sobre todo en la ciudad de La Paz, ¿no? Que llegaron hace unas semanas los hermanos de Tierras Bajas, la marcha indígena de Beni Pando, que estuvo hasta el día de hoy. Hay todavía un grupo, estuvieron hasta hace un par de días cuando se aprobó la abrogación de la ley 1720, pero recordemos que también se aprueba esta abrogación en que ¿bajo qué términos? Se abroga y se establece dos, de hecho, disposiciones transitorias que van a posibilitar la aprobación de una nueva ley con el mismo objetivo de convertir pequeña propiedad en mediana propiedad dentro de un plazo de 60 días. Y estamos hablando de una abrogación que ha sido votada y apoyada en su expresión final por Branko Marinkovic. Es decir, ese mismo hecho ya genera más que dudas, sino que nos muestra cuáles son los objetivos que están detrás de una abrogación para desinflamar o para desarticular una lucha específica, pero dejándonos en claro el aviso que se viene otra ley con el mismo objetivo de despojo de tierra. El día de ayer, la ciudad de La Paz ha vivido una represión pero brutal, que prácticamente todas las ciudades del centro paceño estaban llenos de gas lacrimógeno, una represión contra el magisterio que llegó a movilizarse
en realidad está en movilizaciones, llegó en una gran marcha nacional el magisterio urbano el 1 de mayo y hasta el momento se mantiene movilizada la base del magisterio exigiendo condiciones salariales, como también el tema de defender la educación pública gratuita y de calidad ante un gobierno que ha amenazado en un primer momento contra la educación técnica y que claramente no está estableciendo el presupuesto necesario para garantizar el derecho a la educación, ¿no? Se suma a eso, evidentemente, el llamado desde la Central Obrera Boliviana, desde el 1 de mayo, a una huelga general en el que existen movilizaciones de la propia Central Obrera Boliviana y existen también otros sectores como son los trabajadores del Rellenos Limpia que están exigiendo el pago de sus salarios y el cumplimiento de sus derechos sociales y laborales, ¿no? Entonces estamos en un contexto en el que están estallando distintos conflictos sociales de forma paralela que todos en conjunto podríamos decir que son expresiones de un rechazo al programa de gobierno que en los hechos es el ajuste y el saqueo. Un panorama complejo el que tenemos en el país y bueno, también hay una creciente demanda de la población. Entendemos que la situación en La Paz para la gente de a pie está bastante dura. Están escaseando los alimentos, hay la imposibilidad también de, bueno, la atención médica. Tenemos estas 3 situaciones lamentables que ha hecho conocer el gobierno en relación a personas que habrían perdido la vida por no haber podido cruzar los puntos de bloqueo y arribar a los centros hospitalarios que les puedan brindar la atención necesaria. ¿Cómo se evalúa también esta situación? Hay el pedido de una pausa humanitaria, hay experiencias, nos comentaba también hace un momento nuestro otro entrevistado con el que también dialogábamos, como en la Guerra del Agua el 2000, donde se determinaba días específicos para que la población pueda ir a abastecerse, a hacer mercado y bueno, luego retornar nuevamente al proceso de presión social. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Cómo están en La Paz? ¿Qué posibilidades ves también en relación a estas demandas? La gente está muy angustiada en relación a poder abastecerse en la ciudad de La Paz. Evidentemente, el pollo, por ejemplo, ya está más allá de 38 bolivianos el kilo, es decir, comprar un pollo entero ya sale cerca a 80 bolivianos porque escasea. Lo que viene a ser otros alimentos, o sea, en las pensiones, en los mercados, el almuerzo completo ya ha subido 1 boliviano, 2 bolivianos, escasea, evidentemente, y en términos de atención de salud, justo sobre lo que decían estas 3 personas que no habrían podido acceder a centros hospitalarios, creo que eso también nos tendría que poner a reflexionar en conjunto cuál es el grado de desfinanciamiento del sistema público de salud. ¿Por qué no existe, por ejemplo, la posibilidad de trasladar, si hay que trasladar de Oruro hacia La Paz un paciente? ¿Por qué no se utiliza helicópteros, otros elementos que el Estado sí utiliza para trasladar al presidente cuando él tiene algún compromiso oficial en el interior? ¿Por qué no pone a disposición el Estado? ¿Y por qué no existen los centros hospitalarios en Oruro, en Copacabana, etcétera? Eso creo que nos muestra un panorama que va mucho más allá de que existan o no bloqueos, sino que hay un desfinanciamiento al sistema público de salud y es un desfinanciamiento que se mantiene y se va profundizando en un país cuyo gobierno prefiere pagar 500 millones de dólares de deuda externa que atender los problemas de educación, de salud, las demandas salariales de la población. Creo que en ese sentido
es también necesario exigir a las direcciones de la COP que más allá del bloqueo también se sumen con paro efectivo de labores en centros como es la mina de Colquir y la mina de Guanuni en las fábricas para que nuestra lucha y las demandas se traduzcan en un ataque a los intereses económicos de quienes están tomando las decisiones, de estos grandes grupos de poderosos y que se exprese de esa forma también la lucha. Por lo demás, evidentemente tenemos una muy rica historia de luchas a nivel nacional en el que, por supuesto, se van complementando distintas medidas, entre las cuales, por supuesto, que hay momentos en los que tiene que abastecerse, organizarse el pueblo, ¿no? Así es, buenos días Natanael, Alejandro desde Radio Adich también, queríamos consultarte, decías, sí, evidentemente hay la abrogación de la ley 1720, pero tenemos en puerta otra ley para el despojo de tierras, como decías. ¿Cuál sería el interés, tanto el interés de estas personas como Branko Marinkovic, detrás de este despojo de tierras? ¿Qué intereses tienen esta gente para poder nuevamente proyectar esta nueva ley que está en puerta? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué? ¿Se puede, por lo menos algo, no sé, nos podrías más o menos iluminar, por favor? Buenos días, Alejandro. Bueno, se vienen varias leyes, ¿no? De hecho, ya vino a media marcha el Decreto Supremo 5613, que es un decreto supremo orientado sobre todo a la región amazónica, a Beni y a Pando. ¿Con qué objetivo? Para tomar las tierras fiscales no disponibles y pasarlas a ser tierras fiscales disponibles. Sobre todo en la cuestión castañera, estas tierras fiscales no disponibles, estamos hablando de tierras que estaban con concesiones forestales y no forestales que permitían la recolección de castaña, distintas otras actividades económicas, y con este decreto supremo, en el plazo de 10 días, ya se está viabilizando prácticamente un despojo express de tierras que se habían clasificado como no disponibles. Se autoriza a la ABT cambiar la clasificación de tierra fiscal no disponible, que puede ser porque sea una reserva, puede ser porque el Estado por algún motivo ha determinado que esta tierra no tiene que ser titulada, sino que debe estar bajo el resguardo estatal, y ahora con este decreto de forma express pueden ya titularlo no solo a nombre de comunidades, sino también a nombre de grandes empresarios. Luego se viene el proyecto de ley 79, que lo denunció Wilbert Vilca hace unos días en La Razón, que es capaz uno de los proyectos de leyes que más apuntan a un retroceso brutal en términos de política agraria. Lo que dice este proyecto de ley es que se revierte la reversión de tierras. En el año 96, cuando se aprueba la ley INRA y empezamos un proceso de fiscalizar la función económica social de las tierras entregadas, entre la década del 50, 60, 70, 80, evidentemente hay tierras que durante la dictadura de Banzer, durante los años neoliberales, habían entregado a grandes latifundistas, y que, como no cumplían ninguna función económica social, fueron revertidas posteriormente al Estado. Este proyecto de ley tiene como objetivo revertir la reversión, que es algo que prácticamente beneficiaría a aquellos que se beneficiaron con tierras durante la reforma agraria en su primera etapa. Estas tierras fueron revertidas al Estado por no cumplir una función económica social, y ahora el proyecto de ley plantea devolver a los latifundistas tierras fiscales.
el interés, si nos fijamos en el mapa que nos proporciona el INRA, vamos a ver en qué partes del país se concentra la pequeña propiedad. Vamos a encontrar la pequeña propiedad se concentra en los valles cruceños, en parte de Cochabamba, en el norte chuquisaqueño y en parte de Tarija. Luego una pequeña franja del departamento de La Paz. Estas pequeñas propiedades, y ya lo demostraron en Santa Cruz con lo que fue el Banco Fácil. El Banco Fácil y su quiebre fue un ensayo, por así decirlo, de cómo arrebatar tierras a una escala prácticamente industrial. Porque lo que lograron hacer era apropiarse de estas tierras que en Porongo, en Urubó, en distintas provincias de Santa Cruz se van apropiando desde el Banco Fácil y los van a pasar a su empresa de inversiones en bienes raíces, Sociedad de Inversiones en Bienes Raíces, Sociedad Anónima. Y a partir de ese desvío van consolidando grandes extensiones de tierra. Estamos hablando de centenares de propiedades que se encuentran en los registros, en los estados financieros de Cibrasa, como un modelo de acumulación por despojo, un modelo en el que este grupo, el del Banco Fácil, se apropia de las tierras de quienes tenían deudas de créditos pendientes con el banco. Y es el mismísimo modelo cuando nos vienen a hablar de que tienen que transformar la pequeña propiedad en mediana propiedad para que acceda a créditos bancarios. Es ese mismo modelo económico. Estamos hablando de un modelo en el que la banca privada presta dinero y de repente, ante la falta de pago, etcétera, van a recuperar, entre comillas, o despojar de forma más concreta estas tierras para ir estableciendo, porque la ley ahí no te dice el banco no puede acumular más de X o Y cantidad de hectáreas. Claro. Es decir, abre las puertas a que los bancos, mediante hipotecas, se adueñen de grandes extensiones de tierras. Y a propósito, ¿quiénes son los dueños de estos bancos? Hablamos, por ejemplo, del Banco Ganadero, que a propósito, la familia principal de este banco también tiene grandes extensiones de tierras, tiene también propiedad sobre los medios de comunicación, como lo es Red Unitel, también sobre la industria ganadera, ¿no? De hecho, hablamos 2 de las 3 empresas ganaderas con permiso de exportación al exterior en el país, Fridosa y Frigor, vendrían a ser propiedad directa del Banco Ganadero y del Banco Económico. Vemos que entra en el mismo juego cuando hablamos del propio gobernador del departamento de Santa Cruz, que él lo niegue, sale en los registros como accionista junto a su padre y sus tíos de lo que fue el Banco Fácil, que hasta el momento no se terminó de aclarar qué es lo que ha pasado con grandes extensiones de tierras. Es decir, hay un interés de la familia Marinkovic, de la familia Velasco, de la familia Kulgis, de la familia Monasterios, entre otros, de apropiarse de estas tierras como parte de un proyecto justo de extensión de la frontera agroindustrial y de consolidación o de restauración terrateniente. Así es, Natanael. Hay una pequeña pregunta, tal vez un poco personal también acá, porque me vino esta duda. ¿Puede ser que los bolivianos ya hayamos olvidado esta fórmula política que adopta este gobierno central? Porque hemos vivido 20 años en una política de movimiento al socialismo. Entonces, quizá ellos han entrado a este nuevo gobierno con esta fuerza, con esta fórmula que nosotros habíamos olvidado, que este lado de la política actuaba de esta manera, porque estamos viendo realmente ya y descaradamente cómo
se está luchando por los intereses solamente, o se está velando por los intereses solamente de los grandes empresarios, los que tienen todo el dinero y la hegemonía económica del país, que con esta ley, como bien decíamos, la 1720, lo que era es el despojo de las tierras para el beneficio de otros, y sobre todo de estas instituciones, entidades, empresarios y demás que están enriqueciéndose a costa de nuestro país y las tierras que aún todavía tenemos en nuestro país. Entonces, esa es mi duda, si es que tal vez nosotros hemos olvidado como bolivianos que ellos actúan siempre así porque ellos son empresarios y a ellos no les importa, y ellos van a actuar de esa manera siempre, ya que tienen el apoyo del gobierno central. Sí, yo pienso que es un elemento clave, la memoria colectiva, que desde abajo, que desde nuestras organizaciones sociales, desde, desde el pueblo mismo, tengamos memoria de lo que ha pasado, porque lo van repitiendo de forma descarada. Estamos viendo cómo el nuevo ministro de Hidrocarburos fue viceministro y ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada. Exacto. Estamos viendo que el ministro de la presidencia, que ha concentrado en sí un poder inédito para un ministro en este país, o sea, prácticamente se ha convertido en un primer ministro porque ha concentrado distintos viceministerios, direcciones, etcétera, bajo su tutela, que viene a haber sido ministro desde el año 89, que fue ministro con Jaime Paz Zamora, fue ministro con Tuto Quiroga, con Banzer, y ahora vuelve y se presenta como la renovación de la política José Luis Lupo, quien fue ministro durante prácticamente una década, pues de eso fue funcionario de organismos financieros internacionales. Vemos a un ministro Espinosa que lo propio, o sea, viene a representar de forma orgánica y directa el proyecto político de Samuel Doria Medina. Vemos, y en el caso, por ejemplo, de tierras, cuando no es el padre, es el hijo, ¿no? O sea, el que era presidente del Senado cuando renunció por la movilización popular Carlos Mesa en 2005, Orlando Vaca Diez, el hijo asume como viceministro de tierras, es decir, si no es el padre, es el hijo, y son los mismos grupos familiares que van rotando y ciclando, o sea, reciclándose en el poder político para ejecutar un programa de gobierno que es muy claro. ¿Cuál es su programa de gobierno? Es endeudar al país. La semana pasada obtuvimos como país la deuda externa más grande que habíamos obtenido en un solo día, que era $1.000 millones mediante esta figura de mal llamados bonos soberanos, en el que el Estado adquiere préstamos con tasas de interés a valor de mercado del sector privado. Se suma a eso, no hay plata para salud, no hay plata para educación, pero sí hay plata para pagar $500 millones en servicio de deuda externa. Es un gobierno que ya dejó en claro que va a desfinanciar la educación pública. En La Paz, por ejemplo, en la UNSA, ya se está viviendo en los hechos la privatización. Cuando hablo de privatización, hablo de que en la UNSA se está cobrando a título de aporte voluntario de forma obligatoria a los estudiantes entre 200, 500 bolivianos por semestre para cursar en la universidad pública. Y esto a la par de que se está desfinanciando, ¿no?, la educación pública, como denuncian los maestros, la salud pública, es decir, un paquete económico que cumple fielmente con las orientaciones de lo que se llamaba antes el Consenso de Washington. El Consenso de Washington nos va a plantear privatizar los servicios públicos, reducir a un mínimo la participación del Estado, nos va a plantear en términos impositivos bajar los impuestos a los ricos y lo que ellos dicen ampliar la base impositiva, que es justo lo que viene a hacer la aplicación del 7RG en términos de impuestos, ¿no? Que es que el pequeño profesional independiente, la empresa pyme, la empresa unipersonal, va a pasar
a un nuevo sistema tributario que va a empezar con el monotributo del 5% y posteriormente van a pasar al régimen general. Es aplicar más impuestos a los pequeños, a las pymes, a los pequeños profesionales, etcétera, mientras acaban de perdonar, por ejemplo, ya no existe el impuesto a la transacción financiera, ya se ha planteado levantar el impuesto a las grandes fortunas. A los grandes ricos no se les está cobrando impuestos, se les da perdonazo de impuestos del año 2017 para atrás, etcétera, y a los pequeños se les va cargando el peso de la carga impositiva, ¿no? ¿Y para qué? Para pagar la deuda externa que siguen sacando y sacando. ¿Y esta deuda externa para qué? Deuda externa para apoyo presupuestario, no es deuda externa para invertir en proyectos de infraestructura, energéticas, industriales, sino para pagar la planilla. ¿Y por qué tenemos que sacar deuda externa? Porque toda nuestra plata se va para pagar la deuda que ya hemos sacado. Y a la par de esto, vemos que sube la gasolina, que están intentando en los hechos ya devaluar la moneda, porque el peso boliviano ya no vale en los hechos 6.96, sino la tasa referencial que establece el Banco Central ya se ha convertido, y lo han hecho de hecho, al aplicar esto del pago al exterior con tarjetas, al establecer una tasa referencial, han reconocido el tipo de cambio paralelo como tipo de cambio oficial. ¿Y por qué todo este problema del dólar? Porque los grandes empresarios fugaron y seguirán fugando capitales al exterior. Y ahí es donde hay una responsabilidad tremenda de los 20 años de gobierno del MAS. Porque no es que no se sabía que había una fuga de capitales. Se sabía. Se demostró con los papeles de Panamá que en tan solo un año hablábamos de 980 millones de dólares fugados hacia Panamá. Cuando vemos los registros del Banco Central, entre el año 2009 y 2024 se establece un monto de al menos 32 mil millones de dólares como saldo negativo del sector privado en el saldo de divisas. ¿Y qué hicieron al respecto? Cuando había un proyecto de ley contra la fuga de capitales, Álvaro García Linera lo desestimó. Cuando el MAS tenía 2/3 en ambas cámaras para aprobar una ley contra la fuga de capitales, Álvaro García Linera y los 2/3 del MAS le dieron vía libre a los grandes empresarios que hoy nos gobiernan para fugar los capitales de este país, para desangrar el país y llevárselo a Panamá. Y ahí hay una responsabilidad, porque no solo que se va perdiendo la memoria histórica, sino que el gobierno del MAS dejó en impunidad a quienes hoy están abriendo las puertas del país para el saqueo, a quienes hoy quieren privatizar YPFB, quieren privatizar Comibol, quieren privatizar BOA, quieren privatizar todo lo que es público para beneficiarse ellos mismos, ¿no? Bueno, realmente unos datos importantísimos para jalar la memoria histórica necesaria también de la población. Y bueno, en ese sentido quiero consultarte, si bien estamos en un punto álgido de la conflictividad social en el país, ¿cuáles crees que podrían ser las perspectivas también para la población? Sabemos que hay una necesidad de mediación en el diálogo y que se pueda encontrar algún punto de consenso que pueda de cierta manera devolver la posibilidad de tener un equilibrio entre las determinaciones del gobierno central y por supuesto de la población en general. Ya lo han dicho muchísimas voces, se está gobernando con pocos segmentos privilegiados del país, no se está gobernando en diálogo y pensando en las grandes masas que han llevado a este gobierno donde está con el voto popular. Pero bueno, ¿qué hacer a partir de esto? Que es la gran duda que tiene la población. ¿Qué hacemos? ¿Qué es, por dónde va a desembocar esta situación? Porque, bueno, ya tenemos dos experiencias previas
el decreto 5503 y ahora la ley 1720, que han tenido que, ser conquistas que se le arranca al Estado a muchísima presión social. ¿Va a ser así estos 5 años? ¿Cuál es su criterio? ¿Qué hacemos como población? Yo creo que desde abajo parte por la unidad de todas las luchas. Tenemos que unirnos nosotros, hay que encontrar puntos de coincidencia desde la lucha del movimiento campesino, del movimiento indígena, de la Central Obrera Boliviana. Solo con una unidad de luchas vamos a poder nosotros avanzar. A partir de esa unidad de luchas, estamos en una crisis, eso está claro. Hay una crisis económica. ¿Quiénes lo han provocado? Los que se han llevado los dólares. ¿Quiénes lo tienen que pagar? Los que se han llevado los dólares. Entonces, yo creo que hay una salida que pasa por medidas económicas. En un primer lugar, estamos hablando de que el comercio exterior tiene que ser estatizado, monopolio estatal, es decir, cada dólar que entra al país pasa por el Banco Central. No podemos permitir que los grandes agroindustriales, minería privada, exporten nuestro mineral, el producto de nuestra tierra, y la plata lo manden a Panamá o a Miami. Esa plata tiene que volver acá. Y eso es una resolución que tomó el Cabildo de la COP. Ahora, de los bancos, ahí están nuestros fondos de pensiones, que viene a preguntar el presidente Paz, que no sabe que dónde está la plata. Están los fondos de pensiones invertidos en los bancos. Un 4 o 5% está en el Banco Fácil, que ya sabemos qué pasó. El resto está distribuido entre los bancos privados. Si los bancos privados nos están prestando nuestra propia plata, ¿por qué no deberíamos gestionarlo nosotros? O sea, es nuestra plata, nuestros aportes. Ahí la banca, que tanto especulado, que tanto lugar ha dado este dólar paralelo, que ha hecho muchísimo daño a la economía, que ha hecho la escasez de dólares, que luego se ha desembocado en esta crisis de gasolina, porque no había dólares con qué comprar la gasolina, porque el Estado boliviano le estaba subvencionando al sector privado que no traía dólares. Que ojo, que en toda la historia económica reciente, desde el año 2009 hasta el año 2025, el sector público, salvo los 2 años de pandemia, tenía un superávit en términos de divisas. Es decir, había plata para seguir subvencionando la gasolina si es que no le subvencionábamos al sector privado sus exportaciones e importaciones. Entonces, la banca hay que nacionalizarla. Sumado a eso, estos grandes agroindustriales que pretenden despojar la tierra no deberían de existir. Nuestra constitución es clara, no al latifundio. Y en ese sentido, estas tierras grandes, latifundistas, monoproductores, etcétera, tienen que tener una salida social, que es nacionalización y gestión obrera y comunitaria de esas tierras. Las grandes minas que están exportando, como la San Cristóbal, etcétera, deberían de ser nacionalizadas. Nomás con ver la San Cristóbal, las utilidades de una mina privada de la San Cristóbal equivalen a todo el presupuesto del departamento de Oruro. Por ahí me parece que va la salida, más que en términos de cómo encontrar diálogo, es términos programáticos, medidas claras, porque hay 2 proyectos en pugna. Un proyecto que es defender los intereses de la economía popular, de las familias trabajadoras campesinas en nuestro país, y la otra que es defender los intereses de unos pocos. Y ante eso, yo creo que desde abajo, dialogar con quien nos viene robando, saqueando, que abre las puertas para que venga Elon Musk con Starlink, que abre las puertas para que vengan por el litio, que abre las puertas para privatizar otra vez YPFB, que está dispuesto a pagar millonadas para gasolina basura. Diálogo con un gobierno que está al servicio del saqueo, del despojo, no puede haber, porque este gobierno la ha dejado en claro. ¿Cuál es su respuesta? Inundar La Paz de gas.
mandar militares a desbloquear la carretera. Eso no es un gobierno que está buscando encontrar una salida real. Es un gobierno que está protegiendo los intereses de unos pocos, que son la CAU, la CAINCO, la Confederación de Empresarios, y es natural. Así lo hizo el papá, así lo hace el hijo, así lo hace en conjunto esta casta de políticos neoliberales, cuyo único interés siempre ha sido enriquecerse despojando los bienes del pueblo. Y la historia nos lo dice. 28.000 millones de dólares de despojo durante casi 30 años de gobierno neoliberal, de los que fueron parte todos los partidos que hoy pretenden gobernar. El MIR, el ADN, etcétera, que hoy se expresan como Tuto Quiroga, como Samuel Doria Medina, como Rodrigo Paz y sus socios. Entonces, para mí, la unidad de todas las luchas desde abajo y forjar un programa que represente la defensa de nuestras empresas públicas, la defensa de educación y salud de calidad, eso ya nos plantea un horizonte de hacia dónde debemos avanzar y pensar realmente en qué tipo de democracia nos permite resolver eso. Una democracia que proclama como gobernador a un tipo que perdió ante el voto blanco y nulo, un tipo que no cumplía los requisitos siquiera de las elecciones sin segunda vuelta, un tribunal electoral que ilegalizó y proscribió al candidato político con mayor votación histórica en el país, un tribunal electoral que literal, cuando les vas y les preguntas cómo inscribir un partido, te mandan a contratar un consultor electoral y se niegan a darte los requisitos. Un tribunal electoral que avala que te inscriban en un partido sin tu conocimiento, eso no es una salida democrática. Y estamos viendo un parlamento que es capaz un día de aprobarte una ley y al día siguiente, en sus intervenciones, los diputados dicen que no conocía, que no lo había leído, que pensé que de buena fe lo habían dicho, o sea, que ni siquiera asumen su papel porque al final han entrado con partidos que no representan a nadie. Entonces, ante eso, ante esa democracia basura, empezar a pensar y rescatar nuestras propias experiencias. Hablaban de la coordinadora del agua, me parece de las experiencias más valiosas. Organizarnos desde abajo, imponer una democracia de otro tipo, una democracia de les trabajadores, de los pueblos originarios, de los campesinos, de la juventud, de las mujeres, de las diversidades y que todas esas expresiones democráticas en asambleas abiertas, sin privilegios para quienes estén ejerciendo espacios de toma de decisión, se convierta realmente en un horizonte de una democracia, de un gobierno de las y los trabajadores como la única salida a esta crisis. Sobre la continuidad de la Nakba, creo que la primera consideración que tenemos que hacer y que me parece muy oportuno que lo han puntualizado también otros compañeros es la caracterización de genocidio. Lamentablemente encontramos personas, sectores que tanto desde una buena intención pero poca información, como desde posturas adversas, defienden la idea de que se trata de una guerra, de que se trata de un conflicto, y creo que es muy importante que hablemos con propiedad de que se trata de un genocidio, tanto desde la razón política de que se trata de una exterminación, como desde la definición jurídica formal de genocidio, porque estamos hablando de un crimen internacional, ¿no? Entonces, es un genocidio porque, por ejemplo, al criterio de la Convención contra el Genocidio, se incurre tanto en las acciones como en la intencionalidad. Las acciones que son la matanza, la lesión grave, perdón, donde además de los lesionados, la mayoría son niños y ancianos, el sometimiento a humillaciones y en cuanto a la intencionalidad, por ejemplo, solamente entre octubre de 2023 y junio de 2024, organismos como Amnistía Internacional encontraron 120 declaraciones de autoridades israelíes que
deshumanizan, que llaman acciones genocidas y que obviamente han continuado hasta después de 2024, hasta bien entrado el 2026, donde se habla incluso de arrasar con Gaza, aplanar Gaza, y hemos contado también con el vergonzoso incidente internacional de que Donald Trump comparta cómo planeaba hacer además su resort de lujo sobre una Gaza arrasada. Eh, Así haya bajado la intensidad, no se ha detenido el genocidio y tampoco se puede detener si la salida a la que apostamos no reivindica en su totalidad el derecho de la autodeterminación. ¿A qué me refiero? A que la salida de dos estados, por ejemplo, es tanto injusta como irrealizable. Irrealizable en que, en primer lugar, así se vote, así se acuerde, las autoridades israelíes, tanto de un lado como de otro, han manifestado en diversas oportunidades que no quieren una solución de dos estados, que no quieren ver un estado palestino. Además de que incluso volver a los límites del 67 implicaría que Israel tendría que retroceder en las conquistas, las colonizaciones y los avasallamientos que ya ha ido realizando desde entonces. Retrocesos que obviamente no va a realizar. Injusto, porque incluso si se regresa a los límites pactados por la ONU, el pueblo palestino se queda solamente con el 20% del territorio que le corresponde. Entonces tenemos que abogar por una salida en la que Palestina sea libre desde el río hasta el mar, que es la consigna histórica que defiende la libertad de Palestina. Por último, la salida entonces para la verdadera liberación de Palestina tiene que apostar por una Palestina que sea libre, que sea laica y que sea socialista. Libre en los sentidos que ya hemos explicado, laica porque no se puede dejar al azar que de una manera o de otra se imponga algún tipo de régimen teocrático que pueda devenir en un estado de apartheid. Una Palestina laica que cubra la total extensión de la Palestina actual y de la entidad sionista actual debe garantizar la convivencia pacífica entre judíos, árabes palestinos y también el resto de grupos étnicos y religiosos que viven ahí, pero también una Palestina socialista, porque dentro del marco del capitalismo se deja también el riesgo grave y el riesgo histórico de que las burguesías, tanto israelíes como palestinas, pacten con el capital transnacional y impidan la realización de esa liberación, que al final es lo que había pasado en un primer lugar. El sionismo no triunfa por la convicción religiosa de los sionistas y tampoco triunfa por ninguna característica racial. Triunfa por el apoyo militar, por el apoyo económico de las potencias imperialistas. Y triunfa porque había coincidencia, había alianza entre sus intereses. Hay también un factor religioso y eso me parece importante también respecto a una de las intervenciones anteriores, pero no solamente un factor religioso sionista judío, sino también un factor religioso sionista cristiano, que tiene importancia precisamente dentro de la histórica aristocracia cristiana sionista británica, como dentro de la presente burguesía cristiana sionista eh, norteamericana, que juega un papel también en la movilización que están teniendo militarmente. Entonces, la liberación de Palestina tiene esas tres condicionantes: libre, laica y socialista, y no puede ser además un proyecto aislado, ¿no? Exige ser un proyecto internacional porque uno de los obstáculos, por ejemplo, en el desarrollo de la solidaridad, en la escalada del genocidio de los últimos años, es que los países árabes circundantes, lamentablemente, no han ayudado a Palestina de la manera en la que lo podrían haber hecho, porque en sus gobiernos, en sus clases dominantes, en sus clases empresariales, prima la intención de estar en paz con Israel y con el sionismo. Entonces, la salida hacia una Palestina libre, laica y socialista es, como mencionaban también anteriormente, a través de la movilización popular.
más precisamente a través de la huelga general contra el genocidio, que es la medida que ha permitido, por ejemplo, en los países europeos, arrancar de las manos a estos gobiernos medidas en contra del genocidio. Incluso en países reaccionarios como Europa, cuando los obreros italianos toman las calles en contra del genocidio en Palestina, Meloni se ve obligada a apoyar navalmente, incluso si luego ha quedado atrás. Lo propio con España. La salida en Bolivia para garantizar, para exigir la ruptura de relaciones con Israel, también va a través de la movilización popular. Y en un escenario en el que está habiendo movimientos fuertes en Bolivia, en el que se está combatiendo la criminalización de la protesta, que recientemente ha habido una pequeña victoria en Tarija con la liberación de los 12 defensores de Tariquía que estaban procesados por YPFB y por Petrobras. Hay que seguir impulsando la lucha, hay que trabajar la unidad, hay que hacer presencia y solo a través de esto podemos llegar a la liberación de Palestina. Sobre la continuidad de la Nakba, creo que la primera consideración que tenemos que hacer y que me parece muy oportuno que lo han puntualizado también otros compañeros es la caracterización de genocidio. Lamentablemente encontramos personas, sectores que tanto desde una buena intención pero poca información, como desde posturas adversas, defienden la idea de que se trata de una guerra, de que se trata de un conflicto, y creo que es muy importante que hablemos con propiedad de que se trata de un genocidio, tanto desde la razón política de que se trata de una exterminación, como desde la definición jurídica formal de genocidio, porque estamos hablando de un crimen internacional, ¿no? Entonces, es un genocidio porque, por ejemplo, al criterio de la Convención contra el Genocidio, se incurre tanto en las acciones como en la intencionalidad. Las acciones que son la matanza, la lesión grave, perdón, donde además de los lesionados, la mayoría son niños y ancianos, el sometimiento a humillaciones y en cuanto a la intencionalidad, por ejemplo, solamente entre octubre de 2023 y junio de 2024, organismos como Amnistía Internacional encontraron 120 declaraciones de autoridades israelíes que eh, deshumanizan, que llaman acciones genocidas y que obviamente han continuado hasta después de 2024, hasta bien entrado el 2026, donde se habla incluso de arrasar con Gaza, aplanar Gaza, y hemos contado también con el vergonzoso incidente internacional de que Donald Trump comparta cómo planeaba hacer además su resort de lujo sobre una Gaza arrasada. Eh, Así haya bajado la intensidad, no se ha detenido el genocidio y tampoco se puede detener si la salida a la que apostamos no reivindica en su totalidad el derecho de la autodeterminación. ¿A qué me refiero? A que la salida de dos estados, por ejemplo, es tanto injusta como irrealizable. Irrealizable en que, en primer lugar, así se vote, así se acuerde, las autoridades israelíes, tanto de un lado como de otro, han manifestado en diversas oportunidades que no quieren una solución de dos estados, que no quieren ver un estado palestino. Además de que incluso volver a los límites del 67 implicaría que Israel tendría que retroceder en las conquistas, las colonizaciones y los avasallamientos que ya ha ido realizando desde entonces. Retrocesos que obviamente no va a realizar. Injusto, porque incluso si se regresa a los límites pactados por la ONU, el pueblo palestino se queda solamente con el 20% del territorio que le corresponde. Entonces tenemos que abogar por una salida en la que Palestina sea libre desde el río hasta el mar, que es la consigna histórica que defiende la libertad de Palestina. Por último, la salida entonces para la verdadera liberación de Palestina tiene que apostar por una Palestina que sea libre, que sea laica y que sea socialista. Libre en los sentidos que ya hemos explicado, laica porque no se puede dejar al azar
que de una manera o de otra se imponga algún tipo de régimen teocrático que pueda devenir en un estado de apartheid. Una Palestina laica que cubra la total extensión de la Palestina actual y de la entidad sionista actual, debe garantizar la convivencia pacífica entre judíos, árabes palestinos y también el resto de grupos étnicos y religiosos que viven ahí. Pero también una Palestina socialista, porque dentro del marco del capitalismo se deja también el riesgo grave y el riesgo histórico de que las burguesías, tanto israelíes como palestinas, pacten con el capital transnacional y impidan la realización de esa liberación, que al final es lo que había pasado en un primer lugar. El sionismo no triunfa por la convicción religiosa de los sionistas y tampoco triunfa por ninguna característica racial. Triunfa por el apoyo militar, por el apoyo económico de las potencias imperialistas. Y triunfa porque había coincidencia, había alianza entre sus intereses. Hay también un factor religioso y eso me parece importante también respecto a una de las intervenciones anteriores, pero no solamente un factor religioso sionista judío, sino también un factor religioso sionista cristiano, que tiene importancia precisamente dentro de la histórica aristocracia cristiana sionista británica, como dentro de la presente burguesía cristiana sionista eh, norteamericana, que juega un papel también en la movilización que están teniendo militarmente. Entonces, la liberación de Palestina tiene esas tres condicionantes: libre, laica y socialista, y no puede ser además un proyecto aislado, ¿no? Exige ser un proyecto internacional porque uno de los obstáculos, por ejemplo, en el desarrollo de la solidaridad, en la escalada del genocidio de los últimos años, es que los países árabes circundantes, lamentablemente, no han ayudado a Palestina de la manera en la que lo podrían haber hecho, porque en sus gobiernos, en sus clases dominantes, en sus clases empresariales, prima la intención de estar en paz con Israel y con el sionismo. Entonces, la salida hacia una Palestina libre, laica y socialista es, como mencionaban también anteriormente, a través de la movilización popular, más precisamente a través de la huelga general contra el genocidio, que es la medida que ha permitido, por ejemplo, en los países europeos, arrancar de las manos a estos gobiernos medidas en contra del genocidio. Incluso en países reaccionarios como Europa, cuando los obreros italianos toman las calles en contra del genocidio en Palestina, Meloni se ve obligada a apoyar navalmente, incluso si luego ha quedado atrás. Lo propio con España. La salida en Bolivia para garantizar, para exigir la ruptura de relaciones con Israel, también va a través de la movilización popular. Y en un escenario en el que está habiendo movimientos fuertes en Bolivia, en el que se está combatiendo la criminalización de la protesta, que recientemente ha habido una pequeña victoria en Tarija con la liberación de los 12 defensores de Tariquía que estaban procesados por YPFB y por Petrobras. Hay que seguir impulsando la lucha, hay que trabajar la unidad, hay que hacer presencia y solo a través de esto podemos llegar a la liberación de Palestina. Para ir concluyendo este programa, llamamos siempre a mantenernos organizados, organizadas, organizadas en solidaridad con el pueblo palestino, como bien decía la compañera José, desde el río hasta el mar, Palestina en libertad, en la lucha por una Palestina libre, obrera y socialista dentro del marco de una federación de repúblicas obreras y socialistas del Oriente Medio. Estamos evidentemente en un momento de cada vez mayor intensidad de lucha de clases en el país y en ese sentido reivindicamos la suma urgencia no solo de hacer efectivo el paro de labores en los centros de producción, sino también a organizarnos en asambleas en los distintos espacios que nos permitan un profundo intercambio democrático sobre las demandas, sobre el camino a seguir y fundamentalmente sobre el establecimiento de un plan nacional que articule todas las luchas contra el ajuste, el saqueo,
el despojo. Muchas gracias por acompañarnos en No Girar a Derecha, aquí en Radio La Chivana 99.2 FM en La Yacta. No el pueblo trabajador. Nos organizamos desde abajo por la revolución. La salida es por izquierda, no girar a la derecha.